Así que vamos a entrar a la lectura bíblica, en este momento, Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, del versículo 1 en adelante, vamos a leer para la gloria del Padre. Dice, vamos a poner como siempre en la pantalla de su televisor para que pueda usted leer conmigo. Así que si no puede hacerlo, hermano, hermana, no se preocupe. Aquí estaré leyendo para usted la bendita y gloriosa palabra de Dios en esta hora. Es importante, ¿verdad?, que leamos la palabra del Señor. Recuerde que la palabra de Dios es vida, la palabra de Dios es el agua que limpia nuestra alma, la lámpara que alumbra el camino. Así que damos gracias al Señor por todo lo que Él hace en nuestra vida. Amén. Así que vamos a estar poniendo la palabra de Dios ahí en la pantalla para que usted pueda leer conmigo. Amén. Dice la palabra del Señor: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados significa perdonado, declarado justo, declarado sin culpa, justificado, declarado inocente. Qué maravilloso. Por la fe tenemos paz con Dios. Esto significa tener paz con Dios, es tener armonía, tener comunión, tener ese gozo, esa alegría. Es decir, que la persona antes de venir a Cristo, aunque no lo quiera reconocer, la persona está enemistada con Dios, está peleada con Dios. Así que así dice la palabra de Dios en el primer versículo. Dice el versículo 2 del libro de los Romanos: por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Bendito sea el Señor. Dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Dice que tenemos entrada por la fe. Es, hermano, como que usted tenga entrada directa. Yo no creo que aquí en este mundo alguien tenga entrada directa a la oficina presidencial de cada nación. ¿Verdad que no? Si es que tiene la dicha, la fortuna de que le den la oportunidad un día de ir a saludar personalmente al presidente, podrá ser con una cita después de un gran protocolo de seguridad, de preguntas y cuánta cosa. Pero aquí en el Señor dice que por quien tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual también la gracia significa un favor inmerecido a quien no lo merecía, pero Dios nos dio esta bendición, dice, en la cual estamos firmes. Dios quiere y anhela que estemos firmes en el Señor, que no estemos fluctuando y nos gloriamos, es decir, que nos sentimos regocijados. Amén. Aunque suena fea la palabra, ¿verdad? Y a muchos no les agrada, ¿verdad? Y dice que nos gloriamos, quiere decir que se siente orgulloso, que se siente bendecido de tener esa esperanza de gloria, de la gloria de Dios. Bendito sea Dios para siempre. Dice el versículo 3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Aquí hay algo quizás que no mucho agrada, ¿verdad? Pero dice, no solo esto, sino que también nos gloriamos de que así como nos sentimos gozosos de tener entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, que debemos también sentirnos regocijados y verdad, eso es lo que dice la palabra. Nos gloriamos en las tribulaciones, en las pruebas, en las dificultades. La palabra nunca nos dice a nosotros que tenemos, hermanos, que estar con quejas, ¿verdad? Como dice una alabanza ahí el alfarero, ¿verdad? Quiero una alabanza en lugar de tu quejar, ¿verdad? Una alabanza. Alabado el nombre de Jesús. Dice, no solo esto, sino que, vamos a poner nuevamente, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, que esas pruebas, esas dificultades van a formar en nosotros un carácter.
La paciencia es la capacidad de soportar. La tribulación hace que la persona se haga valiente, aquel que no desmaya, aquel que persiste, aquel que persevera en el Señor a pesar de las pruebas y las angustias y las tribulaciones. Aleluya. Dice acá el versículo 4. Y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Mire cuántas cosas traen la tribulación. Dice el versículo 5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y esta esperanza no tiene por qué avergonzarse nadie. Amén. Al contrario, debemos de regocijarnos, dice, porque el amor de Dios ha sido derramado sobre nosotros. Aleluya. Aquí en este país, antes de ser cristiano, yo miraba en los deportes americanos, tanto en el básquetbol como en el fútbol americano, acostumbran que cuando ganan un campeonato, en las finales al entrenador, ¿verdad? Le tiran un poco de hielo, imagínense, en lugares que son fríos, y le tiran un poco de hielo encima para celebrar. Le derraman un contenedor enorme de hielo. Pues imagínense esta bendición que dice aquí que y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado sobre nuestros corazones por el Espíritu Santo. Qué lindo y maravilloso es tener el amor de Dios en nosotros, que ha sido derramado sobre nuestros corazones. Bendito sea el Cristo de la gloria. Dice el versículo 6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, dice el versículo 7, ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osare morir por el bueno. La verdad, hermano, cuesta pensar que una persona va a morir por alguien. Que alguien que tenga la sentencia de muerte y diga, mira, yo tengo tanto amor por ti, que yo quiero que tú te levantes de esa silla donde te van a poner en la silla eléctrica o que te lleve un disparo o una inyección letal. Dice, apártate tú, yo voy a morir por ti. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Mire, ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osare morir por el bueno. Quizás un padre, quizás una madre, si le permitieran, quizás fuera capaz de hacer algo así. Pero la verdad es que difícilmente. Pero dice, quizás tuviera alguien que pudiera morir por algún bueno. O osare, o que se negare a morir por un bueno. Pero imagínense por un malo, por un pecador. Por alguien que le desprecia a usted. Usted estaría dispuesto a morir. Pues esto fue lo que hizo Cristo. ¿Cuántas veces usted y yo despreciamos al Señor, lo rechazamos? Pero Cristo se puso en su lugar y en el mío, murió por nosotros. Dice el versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Siendo aún pecadores, siendo pecadores malos que rechazábamos al Señor, Él decidió morir por nosotros. Por eso el amor de Dios es incomparable. El amor de Dios es maravilloso, es grande, poderoso. No podemos describir nosotros con palabras. Por eso el apóstol Juan, en Juan capítulo 3, versículo 16, dice que de tal manera amó Dios al mundo. Que no encuentra, ¿verdad? No encuentra la palabra necesaria para poder, hermano, describir el grande amor de Dios para con nosotros. Alabado sea Dios para siempre. Dice el versículo 9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Mire, pues mucho más, estando ya justificados, declarados justos, inocentes, en su sangre, por él seremos salvos de la ira. No solamente, hermano, mire esta bendición, no solamente de la ira de la condenación eterna, del infierno, del tormento eterno, sino de la ira de Dios que vendrá sobre este mundo.
la gran tribulación y cuántas cosas. Dice el versículo 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de tu Hijo, mucho más estando ya reconciliados, seremos salvos por su vida. Aleluya. Bendito sea el Señor Jesucristo. Porque siendo enemigos, estábamos enemistados, peleados con Dios. Por eso, ¿verdad? Dice que tenemos paz con Dios. Estábamos enemistados, estábamos peleados. Porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando ya reconciliados, seremos salvos por su vida, por la vida de Cristo que Él entregó en el madero del Calvario. Dice el versículo 11, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación por medio de Cristo. Esta enemistad se volvió una relación. Se estableció esa amistad con Dios. Por eso Cristo dijo, ya no los voy a llamar siervos, los voy a llamar mis amigos. Bendito sea Dios para siempre. Dice el versículo 12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. El pecado entró a este mundo por un solo hombre que pecó. Esa es la naturaleza pecaminosa que tenemos nosotros. Y la gente a veces se pregunta, bueno, ¿y qué culpa tengo yo de que Adán haya pecado por mí y yo heredé eso? Pues entonces no te moleste por eso. Dice, aquí mismo está diciendo la palabra, por tanto el pecado, como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Pero aquí adelante dice, mire el versículo, más adelante vamos a ver el versículo que habla de esto. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura de lo que había de venir. Pero mire lo que dice aquí, pero el don no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión, es decir, la falla, la desobediencia de Adán, de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y como el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado. Mire si no es justo el Señor, que por un solo pecado, para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones, para justificación. ¡Wow! ¿Cuántas veces pecó usted? Muchísimas. Si hace una lista, no termina usted de escribir en libros todas las transgresiones, los pecados que usted y yo cometimos. Sin embargo, Cristo murió por nosotros y pagó por ellos. Alabado sea Dios para siempre. Dice, disculpe usted, dice el versículo 17, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Bendito Dios. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Dios es grande en su infinito amor para con nosotros, en que somos nosotros pecadores por un solo pecado, por una desobediencia. Pero el perdón, la justificación vino no solamente por un pecado, sino por muchísimos pecados. Y Cristo vino a morir solamente por gente mala, por gente pecadores, porque Él dijo que los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Perdón. Dice aquí, vamos en el versículo 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Aleluya. Eso dice la palabra de Dios. Aquí voy a poner el texto para que usted lo pueda leer. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo, muchos serán constituidos justos. Aleluya.
Dice aquí el versículo 20, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Es que la ley fue dada para que, dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase más. Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Es que mire, hermano, cuando usted lee la palabra, cuando usted lee Éxodo capítulo 20, donde habla de los 10 mandamientos, y Deuteronomio capítulo 5, cuando uno lee los 10 mandamientos, hermano, cada vez que leemos un mandamiento, nos sentimos más pecadores. Porque la ley fue dada para eso, para revelar la naturaleza, el pecado que hay en nosotros. La ley no fue dada para justificación del ser humano, sino para revelarle al ser humano el pecado, lo pecador que es. Dice el versículo 21 y último de este capítulo. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Dios es maravilloso. Dios es grande, bueno y precioso el Señor. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Nuestro Señor. Bendito sea Dios. Así que damos gracias al Señor por esta oportunidad de leer la bendita y gloriosa palabra del Señor en este día. Aleluya.